Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, querido público de Maravisión, en un programa más de urgente llamado a la santidad. Nos alegra que nos reciban en su hogar, en su casa, y que podamos compartir juntos la palabra de Dios, la llamada urgente que Dios nos hace para que descubramos el camino de santidad. Recordemos que el camino que nos conduce a la vida es camino de amor, camino de ofrenda, camino de purificación. En un programa de sus programas de urgente llamada a la santidad, habíamos visto la importancia del primer fruto, que es la pronta purificación del alma. Hoy vamos a ver otros frutos más de este camino admirable, camino hermoso de la santidad, el camino del amor. Queremos compartir con ustedes el día de hoy este tema de las consecuencias de los grandes regalos que recibimos cuando caminamos por el camino de la santidad. Y desde luego que estos frutos maravillosos, que son los buenos frutos del árbol, se ven en la vida, en la práctica, porque la vida cristiana es práctica, no es teoría, no es solamente una idea, no es solamente un buen deseo, un buen propósito. La vida cristiana es una práctica de vida y es la vida que Dios ha venido a traer a la tierra. No olvidemos que siempre hemos estado insistiendo en nuestros programas de que ese urgente llamado a la santidad consiste en hacernos conscientes de aquella verdad que Cristo nos propone en el Evangelio y que nos dice con toda claridad: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios ha venido a traer al hombre la vida abundante, ha venido a traer vida, solo que el hombre, prefiriendo las tinieblas a la luz, porque sus obras son malas, como dice la Sagrada Escritura, es cuando el hombre se llena de dolor, de tristeza, de soledad y acaba por la desesperación y por la nada. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, mas sin embargo el hombre busca su ruina, su desgracia, y es el drama doloroso de nuestro mundo en el que vivimos. Por eso la llamamos a nuestro programa urgente llamado a la santidad, porque es una llamada al hombre de hoy, al hombre que necesita reconocer que solo en Dios encontrará la vida. Decía un autor de vida espiritual, de vida cristiana, que el hombre ha perdido de su interior el amor de Dios. Y el hombre sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios se encuentra infinito, que es lo que busca el hombre. Así es que el Espíritu Santo realiza en cada uno de nosotros las virtudes. Dice un salmo de la Sagrada Escritura que el hombre que camina en el camino de Dios, que se decide a avanzar por el camino de la vida, va avanzando de virtud en virtud hasta llegar a lo alto. Es el Salmo 118, en el versículo 32, cuando dice: corrí por la senda de tus mandamientos cuando tú enanchaste mi corazón. Cuando tú enanchaste mi corazón. Es así como el hombre camina de altura en altura hasta ver a Dios en Sión, hasta llegar a lo más alto. El hombre está llamado a volar hacia lo alto, está llamado a mirar hacia arriba. Hay un poema que dice sobre las cosas que tenía para su viaje el Romero. Decía: 3 cosas tenía para su viaje el Romero: los ojos abiertos a la lejanía, atento el oído y el paso ligero. Son los 3 elementos de la vida cristiana que debemos tener siempre muy alertas. Los ojos abiertos a la lejanía, porque sabemos que tenemos una meta por llegar. El hombre está llamado a encontrarse con su Creador y su Dios. La meta es justamente la vida eterna. El hombre ha sido creado para el cielo, decía Jesús: atesoren riquezas para el cielo, donde el ladrón no roba ni la polilla destruye el tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, decía Jesús. Y también decía: acumulen riquezas para el cielo. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo, les decía Jesús a los apóstoles. Me voy para prepararles un lugar, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Todas estas son palabras de Jesús, y Jesús tiene palabras de vida eterna, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que Jesús nos ofrece y que dan vida al alma
Son palabras que animan nuestra vida, nuestro caminar para seguir avanzando en las virtudes, para caminar por el camino de la vida. Por eso decíamos que el camino del amor, el camino de la santidad, es un camino precioso. El primer fruto es la purificación del alma, se va purificando. El segundo que estamos viendo en este momento es las virtudes. Florecen las grandes virtudes porque el alma se llena de Dios. Y donde está Dios hay vida. Y donde está Dios hay abundantes virtudes que son precisamente lo que adorna el alma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios nos invita a que hagamos todo de tal manera que solamente busquemos lo que le agrada. Y es ahí donde florecen las virtudes. Un hombre virtuoso es aquel hombre que en todo es bondad, en todo es misericordia, en todo es actitud de servicio. En todo siempre busca el bien de los demás, no su bien propio. Virtudes muy importantes para nuestra vida cristiana. Dice por allí el salmista en el Salmo 83, muy importante estas palabras, se los voy a leer. Dice: dichoso el hombre a quien tú ayudas cuando él tiene en su ánimo el avanzar en el camino, por los caminos de la vida. Aún pasando por áridos valles, se le convierten en fuentes, en oasis, como cubiertos de las bendiciones de la lluvia temprana. Adelantará en esfuerzo y esfuerzo hasta ver a Dios en Sión, al Dios de los dioses. Salmo 83, versículos 6, 7 y 8. Este salmo de la Sagrada Escritura nos describe cuál es el camino del hombre, el segundo fruto de vivir en el camino de santidad. El camino de santidad es un camino precioso, perfecto. Por eso decíamos o hemos mencionado continuamente que nuestro programa es urgente, llamado a la santidad. Estamos llamando a todo el hombre de buena voluntad, aún a aquellas personas que por algún motivo o por muchas razones se han alejado del camino de la vida, para que vuelvan al camino de la vida, para que atesoren riquezas para el cielo. Hoy una de las características del hombre en el mundo en que vivimos es el afán desmedido por adquirir bienes, fortuna. Y por esta razón muchos hombres equivocadamente se dan a lo que se le ha solido llamar ahora el crimen organizado, porque quieren en el fondo acumular bienes, riquezas, poseer, tener negocios, aunque sea a costa de los demás. Mas sin embargo no se dan cuenta que es un negocio completamente absurdo, porque están trabajando para un reino temporal que se termina, que se acaba. El hombre sobre la tierra es solamente una sombra que pasa. Dice la Sagrada Escritura que aunque el más robusto dure 80 años, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan los años. La vida se va como un suspiro. El hombre pierde el sentido sobrenatural de su caducidad temporal, de su vida muy breve sobre la tierra, y cree que va a encontrar la felicidad acumulando riquezas. Es lo más falso que puede existir, porque cuántas personas que han acumulado bienes abundantes, después por los mismos negocios sucios que van contra los mandamientos de la ley de Dios, pronto hasta les cortan la existencia, los matan, les quitan la vida y se acabó todo. El hombre quedó en la nada. Y después lo que es más terrible, más peor que podría ser, tristemente, la condenación eterna. Porque dice muy claramente el catecismo de la Iglesia y el catecismo de la fe cristiana que el hombre que muere en pecado mortal va al infierno, no puede ir al cielo. Para poder ir a gozar del banquete eterno se requiere que el hombre viva y muera en gracia de Dios. Viva en la gracia de Dios, o sea, se acerque de todo corazón al sacramento de la reconciliación, de todo corazón se duela de sus pecados y pida perdón a Dios. El hombre que se arrepiente, que se convierte y que pide perdón, claro, Dios siempre le perdonará, pero se requiere la conversión para poder encontrar la vida de gracia. Así, a fuerza de dar y darse, el hombre va adquiriendo una vida íntima con su Dios, sin pretender saber ni adelantar en el camino de la vida cristiana. En sus virtudes va creciendo en la madurez de los hijos de Dios, y sin darse cuenta, no sabe ni cómo
Así llega el momento, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 y 27, dice que el reino de los cielos es como un hombre que arroja la semilla en la tierra. Y ya duerma, ya vele, de noche o de día, la semilla germina y crece, y sin que sepa cómo, dará su fruto. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, cuando se camina por el camino de Dios, Dios mismo va trabajando en el alma y el hombre va adelantando cada día en virtud, en santidad. Por eso hemos mencionado que este admirable fruto del amor, el fruto de las virtudes, es un fruto precioso que vamos viendo cómo quien va adelantándose, caminando firmemente, decididamente hacia adelante en el camino de la santidad, va poco a poco puliendo su vida, purificándose, desde luego que es el primer fruto, la pronta purificación, pero luego va viendo cómo en su vida va modificándose sus actitudes, se va haciendo más generoso, va practicando mejor la caridad. Sabemos que las virtudes principales, fundamentales de la vida cristiana son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. El hombre que empieza a caminar por el camino de la santidad va descubriendo y va avanzando en estas tres virtudes, va llevando una vida sólidamente de fe. Y dice la Sagrada Escritura también, sin la fe es imposible agradar a Dios. Por eso el hombre que camina en el camino de la santidad, que va descubriendo y que va desarrollándose en él las virtudes, va siendo más agradable a los ojos de Dios, porque la fe lo hace agradable a los ojos de Dios. La fe es un don precioso, un regalo maravilloso que Dios le da, o sea, la virtud teologal de la fe, porque mediante la fe tiene la certeza, la confianza de que todo lo que le pida a Dios, Dios se lo concede, porque está hablando desde la fe, porque está actuando desde la fe. Y el que actúa desde la fe, todo lo que pide, recibe de nuestro Dios. La esperanza, que es la gran virtud cristiana que nos lleva, la esperanza teologal, nos lleva a sentir la seguridad, en cierta forma, de que un día va a encontrarse con su Dios y va a recibir el premio eterno. Y por eso no se desanima, por eso vive alegre, contento, feliz, porque tiene la esperanza de llegar finalmente a la meta de la salvación. Y aunque pase por cañadas oscuras, nada teme, como dice el Salmo, porque sabe que el Señor va con él y que la vara y el cayado lo sostienen. Lo sostiene la fe, la esperanza, que son virtudes que llevan precisamente con la frente muy en alto hacia encontrarse con su Dios a la patria eterna. Disfruta también y va desarrollándose en él la virtud teologal de la caridad. Una persona que va caminando en el camino de la santidad, en el camino de la vida, lleva una caridad exquisita, de tal manera que nunca querrá causar daño a nadie, siempre querrá avanzar en el camino de la vida y va a darse cuenta que tiene que actuar en el amor, en la entrega, en la generosidad, porque la caridad es darse. Se dice que la única medida del amor es amar sin medida. Indudablemente que el hombre que vive en el camino de la santidad ama sin medida y por eso sin medida está entregado al servicio de sus hermanos y vive una virtud maravillosa porque le ayuda a ser generoso, a quedarse inclusive sin el pan de cada día para dárselo a los demás, a ser capaz de compartir sus bienes, los bienes que Dios le ha dado. Y si el hombre recibe abundantes bienes materiales pero practica la virtud de la caridad, ¿cuántos beneficios puede dar a sus hermanos que le rodean? Porque vive en el camino de la santidad. Qué hermoso, qué maravilloso es este camino de la vida. Y como somos el cuerpo místico de Cristo y el Espíritu Santo es el que anima a la iglesia, por eso el hombre camina en ese camino de entrega, de generosidad y va a edificar la iglesia. Querido amigo y hermano, qué hermosa es esta virtud y este fruto precisamente del amor, qué hermosas son las virtudes cristianas. Por esa razón, te animo a que abraces el camino de la santidad, el camino de la vida, para que puedas ser feliz y hacer feliz a los demás. No se vayan, estamos con ustedes, nos vamos solamente un corte y volveremos con ustedes. Y continuamos con ustedes en su programa de Urgente Llamada a la Santidad. Qué importante es para cada uno de nosotros ir continuando más bien la respuesta que Dios espera de nosotros
que es una respuesta de entrega generosa, de conversión y de vida. El cielo nos ha llamado por distintos medios, primeramente por la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, que nos llama continuamente a que volvamos al camino de la vida. Recordemos que cuando la predicación de los apóstoles iniciaba, cuando Cristo predicaba el Evangelio, primera condición para que el Evangelio llegara a la vida de aquellas personas es: arrepiéntate y cree en el Evangelio, conviértanse, arrepiéntanse. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, no anden diciendo yo soy hijo de Abraham, etcétera, dejen su mala vida. Es necesario que el hombre retome el camino. Hoy es una llamada muy urgente de nuestro Dios para retomar el camino, para vivir el camino de la virtud, el camino de la vida, que es un camino de santidad. La vida cristiana es vida de amor. El hombre solamente en el amor puede encontrar la verdadera realización. Esto no lo olvidemos. Por eso lo insistimos, lo repetimos una y otra vez. La vida cristiana es vida de amor. El hombre necesita vivir en el amor. Es lo que está faltando en el mundo de hoy. El hombre se mata porque no se ama. Mata a los demás, acaba con la vida del hombre porque no ha sido capaz de amarse a sí mismo. No va a amar tampoco a los demás. Ha perdido el respeto por su vida privada y personal y el respeto por la vida de los demás. Y esto es doloroso a los ojos de Dios. Estamos causando un gran dolor a los ojos de Dios con estar atropellando la vida humana. Es una de las quejas continuas de nuestro Señor en el corazón de los santos. El hombre que no se entrega al amor de Dios está condenado a la destrucción. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, leamos ese ejemplo maravilloso que nos da el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Un sarmiento que no está unido a la vid no da fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada, lo dice la palabra de Dios. Es el sarmiento que no está unido a la vid, o sea, la rama que no está unida al tallo, y es cortada del tallo, se seca, y dice la Sagrada Escritura, dice Dios mismo, que la rama seca no sirve más que para echarse al fuego donde arde. Si mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran. Habíamos escuchado hace un momento en el Evangelio mismo de San Juan. El hombre que camina en el camino de la vida necesariamente tiene que estar unido al Dios de la vida. Es una llamada muy urgente que Dios nos está haciendo para que continuemos en esa unión que debemos tener con el Dios de la vida. Así como el sarmiento no está unido a la vid. Así el que no está unido a la vid no puede dar fruto, pero el que está unido a él podrá dar fruto y fruto abundante. Ciertamente en el mismo capítulo 15 del Evangelio de San Juan habla de la poda, como nuestro Señor a los que dan fruto los poda para que den más fruto. Y aquí entramos a un tema que es muy importante, a un punto muy importante dentro de este florecimiento del camino de santidad, que es la purificación mediante la prueba. El hombre que se ha decidido a caminar en el camino de la santidad, en esta urgente llamada a la santidad, necesariamente va a encontrar la purificación de su alma mediante la prueba. Dios lo va a podar, como poda un árbol quitándole lo seco. Así también el hombre que se entrega a caminar en el camino de Dios, Dios mismo que ve su alma se va a dar cuenta de que hay en su vida ciertas situaciones que debe de ir quitando. Y Dios se encarga de ir quitándole de su vida aquello que le está estorbando para poder avanzar en el camino de la salvación. Y muchas veces es doloroso porque creemos que estamos actuando bien y sin embargo no estamos actuando tan bien porque no es del agrado de Dios algunas actitudes que estamos viviendo. Por eso debemos tener ese cuidado por dejarse moldear por Dios, por dejarse modelar como el alfarero modela el barro. El barro no se pone rejego ante el alfarero. El barro es amasado y es moldeado por el alfarero. Así tenemos que ser nosotros como ese barro en manos del alfarero para que Él nos vaya moldeando. Y cuando vamos ya caminando por el camino de nuestro Dios, en el camino de santidad, Él nos va a ir modelando, nos va a ir moldeando para que actuemos conforme a su divina voluntad. Jesús dice: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y el Padre no atrae a corazones soberbios, engreídos de sí mismos. El Señor quiere que vayamos a Él y que nos dejemos modelar. Eso significa renunciar a la soberbia y caminar en el camino de la virtud y de la humildad.
Nuestro Señor orando a nuestro Padre en una actitud de oración, como acostumbraba siempre nuestro Señor orar al Padre en una oración permanente. Esto es ejemplo para cada uno de nosotros para que no dejemos la oración. Nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice: te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. El Señor quiere revelarnos sus misterios, su amor, su grandeza, pero quiere que lleguemos a ser pequeños, para que Dios en su grandeza, en su omnipotencia, nos vaya revelando ese plan de amor de Dios. Dice también el apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 5:5, dice: Dios a los soberbios los rechaza, mas a los humildes les da su gracia. El gozo íntimo celestial de la amistad divina está reservado solamente a los que se sienten pequeños y desprovistos. Por eso este camino de santidad que estamos nosotros propagando, promoviendo, diríamos así como predicando, es el camino de la pequeñez, no lo olvidemos. Esas dos grandes verdades que deben animar siempre el camino de la santidad. Nuestra miserable pequeñez, de la cual debemos ser conscientes, pero el abandono en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, que a pesar de ser pequeños, sin embargo, abandonándonos en ese amor misericordioso, encontramos la vida. El Salmo 41 nos dice: Señor, mi alma, como tierra reseca, sedienta está de ti. Salmo 142. Y el Salmo 41 dice: como el siervo sediento anhela las fuentes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Estas palabras, que pueden ser para cada uno de nosotros una llamada a nuestra conciencia, nos hacen ver la importancia de estar añorando, buscando continuamente la grandeza del amor de Dios en nuestra vida. Caminar, avanzar por el camino de la vida en un encuentro de dos sedientos. Se necesita, para que Dios entre en tu vida, que tú le muestres tu sed de Él, pero Él también espera que tú le manifiestes esa sed para poder Él también saciar su sed, porque Él tiene sed de ti, Él tiene sed de amor. Y Dios es un Dios celoso en la vida de los santos. Cuando leemos la vida de algún santo, nos damos cuenta cómo Dios no tolera en el santo nada que le haga al santo alejarse de la intimidad con su Dios. El Señor es tan celoso que no quiere que comparte el corazón de aquel santo con las criaturas, con los bienes de este mundo. Quiere que sea un amor total y absoluto. Y la Sagrada Escritura también así enuncia el primer mandamiento de la ley de Dios desde el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la dimensión del amor. Por eso Santa Teresita decía que la única medida del amor era amar sin medida. En el amor no debe haber medida, porque Dios es amor y el amor no tiene medida en el amor de Dios. Hay, mis queridos hermanos, en todo esto un gozo maravilloso. Es este de vino sediento que en el alma da la abundancia de los frutos de santidad. Dice el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 3. Dice: he encontrado a aquel a quien ama mi alma. He encontrado a aquel a quien ama mi alma. San Juan de la Cruz decía: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemidos? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y ya te había sido. Iré por esos montes, por esos valles, buscando al amado de mi alma. Es justamente el alma que experimenta la cercanía de Dios. ¿Cómo anhela nuestro Señor que tú, querido amigo de Maravisión, puedas hoy escuchar esa llamada a tu conciencia de volver tu mirada hacia el amor de Dios? No importa cuál sea tu vida, no importa cuál haya sido tu realidad en tu vida personal, no importa que estés en este momento sumido en los más grandes pecados. Esta llamada es para los grandes pecadores del mundo. Es una llamada urgente a la santidad, aún para el más grande pecador. Aún tú, el más grande pecador, que eres candidato al infierno. Si tú en este momento te murieras, que te ibas al infierno, sin embargo, ese Dios de amor está ahí queriendo rescatarte, rescatar tu alma. Y basta una mirada de fe y de amor y de arrepentimiento para que Dios te lleve
y te saque del fango del mundo y del pecado y de la muerte y del infierno para darte el gozo de la eterna visión de Dios. Gracias, mi querido hermano, por este momento que me has concedido estar contigo, participando de este programa. Gracias porque en este programa y en estos programas sigues encontrando en la Sagrada Escritura una llamada urgente a vivir y no a morir, a encontrar la vida y no la muerte. Voy a darte la bendición y a toda tu familia para que seas en cada uno de tus hogares bendecido por la presencia del Dios del amor, del Dios de la vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te espero en un programa más de urgente llamado a la santidad. Que Dios te bendiga.